Dios les guarde, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Bueno, hemos llegado al 2021 y aprovecho para compartir con ustedes la primera enseñanza de este año 2021. Y estaba pensando un poco qué compartir como primera enseñanza de este nuevo año 2021. Y me incliné para compartirles la historia de una de las 7 iglesias que nos menciona el libro de Apocalipsis, y vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Esmirna, la iglesia en Esmirna. Pero quise titular esta enseñanza: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Este es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia. Lo pongo un poco en contexto. La iglesia en Esmirna fue una de las 2 iglesias, juntamente con la iglesia de Filadelfia, que no recibieron reprensión de parte del Señor Jesucristo a través de la carta que el Señor manda por medio de Juan, sino todo lo contrario. Fueron esas 2 iglesias, tanto la de Filadelfia como la de Esmirna, que más bien recibieron aprobación de parte del Señor. Pero ojo, esa aprobación que ellos recibieron de parte del Señor no significa que esas iglesias, o principalmente la de Esmirna, que es la que nos convoca en esta enseñanza, no significa que estaba pasando el mejor momento de su vida. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy sufriente, era una iglesia que estaba pasando un proceso inclusive de persecución bastante fuerte, bastante difícil. Así que vamos a estudiar un poco y a ver qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en este siglo XXI sobre ser fieles hasta la muerte. Permítame leer lo que le envía el Señor a la iglesia en Esmirna por medio del apóstol Juan. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Ahí vemos un poco lo que el Señor le envió como mensaje a la iglesia en Esmirna, una iglesia que el Señor no le prometió grandes bendiciones. El Señor no le prometió que lo mejor estaba por venir para ellos, que todo iba a ser abundancia, que todo iba a ser riqueza, que todo iba a ser prosperidad, que sus problemas se iban a acabar. No fue la tónica para esta iglesia del Señor que estaba en Esmirna. Lamentablemente, cada vez que empieza un año, siempre estamos esperando una noticia reconfortadora. Siempre estamos esperando una noticia esperanzadora. Siempre estamos esperando, mayormente los creyentes, que alguien nos diga que este año 2021 va a ser mucho mejor que el año 2020 que pasó. Siempre estamos esperando que alguien nos diga que este año sí las cosas se te van a dar, que este año va a ser de bendición, esto y aquello. Ahora, la realidad es que todos quisiéramos tener años buenos. La realidad es que nadie quisiera tener un mal año. Nadie hubiese querido tener un año 2020 en medio de esta pandemia y que entramos al 2021 y la verdad es que todavía no se le ve una solución clara y definitiva a esta pandemia. Nadie lo quisiera vivir. Pero aunque usted no lo crea, hermanos, todo esto forma parte del proceso por la cual los cristianos y la iglesia principalmente tenemos que pasar.
tenemos que vivir, tenemos que salir adelante en medio de las tribulaciones. Y esta iglesia, por eso es que me encanta y quise compartir esta preciosa iglesia, la iglesia de Dios en Esmirna, como primer mensaje de este año. Esta iglesia también tenía que afrontar una serie de circunstancias que venían delante de ellos. La iglesia, en medio de su sufrimiento, reciben una carta de parte del apóstol Juan, enviada obviamente por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero resaltarles 4 cosas importantes o 4 cosas relevantes que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna en esa carta. Número 1, Cristo no les prometió a ellos la supresión de las pruebas en la iglesia. Es decir, Cristo no les dijo, mira, con esta carta les mando a decir que sus problemas se van a acabar. No. Todo lo contrario, el Señor reconoce en los primeros versículos, el Señor reconoce y Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor le está haciendo saber a la iglesia, yo conozco lo que está sucediendo contigo, yo conozco las tribulaciones que tú estás pasando, y el Señor se lo hace saber a la iglesia. No le dice, lo voy a eliminar, lo voy a quitar, te prometo que tus problemas se van a acabar, vas a parar de sufrir. No tenemos esa promesa, por lo menos para esta iglesia no la encontramos, y creo que cuando leemos todo el Nuevo Testamento no lo conseguimos tampoco para ninguna otra iglesia. Cristo no les prometió a ellos el fin de sus tribulaciones, tampoco les prometió a ellos el fin de sus problemas como iglesia. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho que como iglesia en este siglo XXI, la iglesia se vea tan débil, la iglesia se vea tan sin fuerzas en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, es porque realmente no hemos sabido entender, no hemos querido, mejor dicho, no hemos querido entender que la vida del cristiano, que la vida de la iglesia en su gran mayoría es una vida de tribulación, es una vida de pruebas, es una vida de adversidades. Nuestro Señor una vez más también lo dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, sí, siendo hijos de Dios, estando salvos ya, estando sellados por el Espíritu Santo. Aún así, el Señor ha dicho, en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, es lo primero que el Señor le hace saber a la iglesia. El Señor no le promete la supresión de sus dificultades, ni tampoco de sus tribulaciones. Pero en segundo lugar, todo lo contrario a eso, el Señor les advierte que las pruebas irían en aumento. El Señor más bien le dice a esta iglesia en Esmirna, mira, lo que viene probablemente va a ser más difícil que aún lo que ya están viviendo. Y yo me quedo pensando un poco en esto, porque fíjense que en los versículos siguientes el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor más bien le dijo, mira, de aquí en adelante, una vez que ustedes reciban esta carta, quiero adelantarles que el diablo, hablando del adversario, acá podemos tomar la aplicación del adversario en el contexto espiritual, que es Satanás mismo, pero también tomamos el contexto de adversario de la manera figurativa, que es también el imperio romano. Recuerden que las iglesias estaban bajo un asedio, estaban bajo una persecución brutal del imperio romano. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en Esmirna? Le dice, iglesia, más bien van a tomar algunos de ustedes y lo van a echar en la cárcel. Y van a tener una fuerte tribulación durante un periodo de 10 días, que si bien puede ser literal, también puede ser figurativo, dando a entender por un corto tiempo o por un lapso de tiempo. Lo cierto, hermanos,
Lo cierto es que la iglesia de Esmirna, de alguna manera esa iglesia había desarrollado una capacidad para poder resistir la tribulación. Esta iglesia, por medio de la palabra de Dios, que no tengo ninguna duda que es así, por medio de perseverar en la doctrina, por medio de alimentarse diariamente y continuamente del pan espiritual, de la roca eterna que es Cristo Jesús, la iglesia de Esmirna había desarrollado, la iglesia de Esmirna estaba capacitada para sufrir las tribulaciones que se le venían. Y yo creo que para este año 2021, amado hermano, es muy importante que como cristianos ya nosotros empecemos, a meditar. Ya es muy importante que nosotros como cristianos empecemos a pensar si en los próximos años la iglesia empieza a padecer tribulaciones, porque a veces llamamos tribulaciones a cosas que no son tribulaciones. Que a usted lo bloqueen de un grupo de WhatsApp por decir que es cristiano, eso no es tribulación. Que a usted lo saquen de un grupo de Facebook nada más porque usted diga que es cristiano, eso no es tribulación, hermano. Vienen cosas mayores que estas. Vienen cosas mayores, hermano. No se crea. Este es un mundo y no sé si usted se ha percatado o usted ha podido discernirlo espiritualmente de esta manera. Este es un mundo que se está configurando para el anticristo. No es casualidad las leyes que se están inventando, las leyes que se están aprobando, todas estas leyes de ideología de género, todas estas leyes del aborto y todo aquello, no lo disciernan solamente de una manera política o de una manera natural. Esto tiene trasfondo espiritual y el trasfondo espiritual es que se está gestando, está naciendo un mundo totalmente anticristo. Y eso nos deja en una posición que queramos o no, pronto va a venir una verdadera persecución. Va a venir, hermano, tiempo de prueba. Usted como creyente va a tener que salir adelante y padecer pruebas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo el Señor con la iglesia de Esmirna. No le garantizó que los problemas se iban a ir, sino todo lo contrario. Le advirtió que vendrían más dificultades, más tribulaciones. ¿Por qué? Porque Esmirna era rico. ¿Rico en qué? Espiritualmente, porque Esmirna tenía la palabra de Dios, porque Esmirna no se estaba moldeando al sistema de este mundo, porque Esmirna su única meta era vivir y mantenerse en santidad, porque Esmirna era la iglesia que estaba esperando a Cristo. Y no la pseudo iglesia que vemos el día de hoy, que lo que hacen es enriquecerse y que solamente piensan en lo terrenal. Pero en tercer lugar, el Señor les anima a los hermanos en Esmirna. Fíjese, primero les dice, mira, a algunos de ustedes lo van a echar en la cárcel y va a venir un periodo de tribulación tremenda por un lapso de 10 días. Pero luego el Señor les anima. Van a venir las dificultades, pero el Señor les anima. Sé fiel hasta la muerte, les dice. Sé fiel hasta la muerte. Y yo creo, amado hermano, si algo usted tiene que ya de una vez impregnar en su corazón, es esa palabra del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Miren el alcance de la fidelidad que el Señor nos pide como sus hijos. Miren el límite de la fidelidad, porque hay gente que es fiel al Señor, pero es fiel hasta cierto punto. Es fiel hasta que un familiar tenga COVID. Es fiel, pero hasta que todo le vaya bien. Es fiel, pero hasta que nadie se le enferme en la familia. Es fiel, pero mientras tiene trabajo. Y no es el alcance de la fidelidad que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo una fidelidad a su nombre, una fidelidad a su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, amado hermano. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero nacido de nuevo. Aquel que persevera
hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, amado hermano. Ese debe ser su meta para este año 2021, porque todo va a ser más difícil. Todo viene más difícil. Lamento desilusionarlo, lamento probablemente no ser armónico con muchos que andan por ahí diciendo que este va a ser tu año de bendición, que este año va a ser tu año de retribución, que Dios te va a dar mucho dinero, mucha riqueza, como siempre andan diciendo por allí, pero sin ningún fundamento bíblico, sin ningún fundamento bíblico, puro hombre hablando desde su corazón. Yo no vengo en esta hora a hablarle desde mi corazón. Ahora le estoy hablando desde la palabra de Dios. Le estoy hablando desde la Biblia. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que vienen tiempos peores, hermano. Vienen tiempos más difíciles. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el tiempo que estamos viviendo y ese tiempo viene en aumento. Porque como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia. Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Esos son los días que usted y yo estamos viviendo y vienen en aumento, amados hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los hijos de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es creyente y el que no es creyente, mire mi hermano, este barco se está hundiendo. El mundo es un Titanic que se está hundiendo. Nada lo va a poder salvar. El mundo se va a hundir y terminará hundiéndose. Pero usted, si usted cree en Cristo Jesús, tiene la oportunidad de salvar su vida y no hundirse con este mundo pecaminoso. Pero tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero aquellos que ya le hemos creído, Dios nos está pidiendo en esta hora ser fieles hasta la muerte, hermanos. Seamos fieles hasta la muerte. Hay comida, vamos a ser fieles. Estamos en Venezuela, vamos a ser fieles. Estamos fuera de Venezuela, vamos a ser fieles. Hay recursos, sigamos siendo fieles. No hay recursos, sigamos siendo fieles. Con ropa, sigamos siendo fieles. Sin ropa, sigamos siendo fieles. Hay vida, la familia está completa. Sigamos siendo fieles al Señor. Llega la muerte, la familia se empieza a menguar. Hay menos en la familia por causa de la muerte. Sigamos siendo fieles al Señor, hermanos. Ser fiel hasta la muerte. Eso fue lo que el Señor le pidió a la iglesia de Dios en Esmirna. Y no tengo ninguna duda que en el siglo XXI, si usted y yo queremos escuchar verdaderamente la voz de Dios, yo creo que Dios sigue replicando este mismo mensaje en el siglo XXI. Sean fieles hasta la muerte. ¿Cuál es el límite? Hasta la muerte. ¿Y por qué hasta la muerte sería? ¿Por qué hasta la muerte, Señor? ¿Por qué no antes de la muerte? ¿Por qué hasta la muerte? Por lo que hay después de la muerte. Eso es lo lindo. Termino con esto. ¿Por qué el Señor le decía a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte? Por lo que hay después de la muerte. Porque el Señor luego les dice, y yo te daré la corona de la vida. Y yo. Fíjate que el Señor Jesucristo habla en primera persona y Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué maravilla, qué bendición. Yo te daré la corona de la vida. Esto no lo está prometiendo un político mentiroso, corrupto. Esto no lo está prometiendo los legisladores, no. Esto no lo está prometiendo un presidente de la república. Esto no te lo está prometiendo la reina Isabel o el rey de Escocia o el rey de Japón. No, hermanos. Esto nos lo está prometiendo el mismo Señor Jesucristo. Él ha dicho en su palabra, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y hermano, definitivamente es una promesa inmutable.
es una promesa inalterable. Vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel hasta la muerte, hermano. Vale la pena. Quiero animar su corazón, quiero animar su espíritu. Yo no sé cómo terminó usted a nivel espiritual este año 2020. Probablemente este año el año que pasó fue terrible para usted en lo espiritual. Probablemente fue muy bueno. Indistintamente de lo que haya sucedido en el 2020, yo quiero invitarle a que realmente este año 2021 viva para Cristo, hermano. Viva para Cristo, deseche las inmundicias de su vida, deseche las contaminaciones de su vida, límpiese de toda corrupción de carne y de espíritu y avance, hermano, sea fiel hasta la muerte. Si no tiene a su alrededor una iglesia, si no tiene a su alrededor hermanos cristianos que le animen, que le apoyen, yo quiero decirle que tiene lo más importante, tiene la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios, pero también más importante que aún que la misma palabra, tiene el Espíritu Santo morando en usted, que es el que le instruye en torno a la palabra. Lo tenemos todo para ser fieles hasta la muerte, hermanos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no tuve los recursos, yo no tuve los medios, porque yo viajé a un país muy difícil, porque el país donde estoy es muy difícil, o porque el país donde estoy, las condiciones no están dadas. Ninguno tenemos excusa para no ser fieles hasta la muerte. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Lo tenemos todo. Así que, hermano, yo le animo porque no sabemos realmente si este año 2021 sea nuestro último año en la tierra. Estamos celebrando la llegada de un nuevo año, pero muchas veces ignoramos y no pensamos que más bien estamos recibiendo el último año de nuestra vida. Puede pasar, ¿por qué no? Nadie escapa a esta realidad, puede pasar. Y definitivamente si este va a ser el año en donde nosotros tengamos que subir a la presencia de Dios, vale la pena que seamos fieles hasta la muerte. Vale la pena no descuidarnos. Vale la pena no dejarnos envolver por el sistema. Amada iglesia en general, aparta las distracciones. La iglesia está muy distraída en este tiempo, muy distraída en otras cosas que el Señor no le mandó a hacer. Pero lo que sí el Señor nos mandó a hacer es a perseverar. Así como esta preciosa iglesia de Esmirna perseveró, le llegó la carta de Juan y la carta llegó a lo mejor con noticias no muy favorables para ellos. Las tribulaciones están, pero las tribulaciones van a aumentar. Pero hay una esperanza final en el mensaje de Jesucristo para esa iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo creo que ese mismo mensaje se replica para nosotros también en este tiempo. Seamos fieles hasta la muerte y no hay duda, nada ni nadie nos podrá arrebatar la corona de la vida eterna. ¿Y cuál será esa corona? Estar en la presencia del Señor. Llegar ahí a ese lugar en donde hay paz verdadera, hay justicia verdadera, hay santidad total, santidad completa. Hermano, perseveremos para llegar hasta ese lugar. Tenemos todo un año para ser fieles hasta la muerte. Tenemos todo un año para permanecer en la palabra de Dios. Tenemos todo un año para hacer la obra de Dios, para trabajar por el Señor. Porque mientras sea de día, tenemos que trabajar, porque llegará la noche en donde ya no podemos trabajar, como explicaba nuestro Señor Jesucristo. Así que le animo, mi hermano. Este es mi primer mensaje del año 2021 para el canal de YouTube. Dios quiere, si el Señor lo permite, vamos a seguir compartiendo más mensajes. Si el Señor nos da vida y salud, vamos a seguir animándole siempre en torno a la palabra. Pero como primer mensaje de este año 2021, le invito, le animo y le exhorto a que sea fiel hasta la muerte. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.